Buenos días a todos. Nosotros venimos a presentarles el tema sobre los aportes de las civilizaciones a lo que es actualmente el derecho. Bueno, nosotros abarcaremos principalmente 6 civilizaciones, que es la de Mesopotamia, Egipto, China, India, hebrea y musulmán. A continuación yo les voy a hablar de Mesopotamia y antes que nada debemos saber el significado de Mesopotamia. Bueno, Mesopotamia significa entre ríos. Esto ya que Mesopotamia se encontraba ubicada entre el río Éufrates y Tigris. Bueno, para empezar hallamos la civilización de los sumerios, que es por el año 3000 a.C. Esta civilización se caracteriza por fundar un sistema de riego que les permite más adelante formar ciudades, donde estas van ganando poder poco a poco y las vamos a denominar ciudades-estado. Esto quiere decir ciudades individuales. Por ello, cada ciudad va a tener su forma de gobierno y más adelante se van a dar disputas por esto, donde por los años 3000 a.C. a 2340 se van a dar saqueos, incendios y guerras. Del 2340 al 2150 a.C. llegan los pueblos acadios. Este imperio es derrotado por los pueblos montañescos. Del periodo del 2102 a.C. al 2000 a.C. se da la tercera dinastía de Ur, donde el que más destaca es Ur-Nammu, que es quien crea esta dinastía. Los puntos más importantes que son antecedentes para el derecho son las 24 leyes preceptas y que Ur-Nammu proponía un orden justo. Del año 1792 a.C. al 1750 a.C. se da la era de Hammurabi, donde entran los amoritas, que el rey más destacado va a ser Hammurabi, creando el Código de Hammurabi, donde son 188 leyes que establecen un precepto de ojo por ojo, diente por diente. La civilización de Egipto. Como tal, la civilización de Egipto o la cultura egipcia pasó a la posteridad, además de las pirámides de Keops, Kefren y también Miserio. Contaban con corte suprema, como tal igual contaban con un faraón, contaban con un procedimiento escrito y archivos judiciales. El primer ministro del faraón era el que propuso que cada 7 años los hebreos entre sí se perdonaran las deudas. También los sacerdotes eran como los jefes supremos. De privada, cada pater familia tenía que observar que se cumpliera la ley con la ley mosaica dentro de su hogar. En caso de pleitos entre dos familias funcionaba como árbitro un consejo de vecinos ancianos. Como tal, igual se puede decir en general que la legislación mosaica estaba imbuida en un espíritu de solidaridad y justicia social. Como tal, igual en Egipto contaba con funcionarios asalariados. Era un gobierno de 10 jefes de ministros que debían aconsejar al faraón, como tal delegaciones de cada ministerio en las capitales provisionales. También en la región existía una tutela del marido sobre la esposa y preferencia sobre los primogénitos, que se conocen como unos decretos de la quinta y la sexta dinastía aproximadamente, de 2300 a.C. y un poco antes de la decencia del viejo imperio. Continuamos con la civilización hebrea. A lo largo de la historia han existido varios pueblos o civilizaciones. Han atravesado por varias dificultades. Sin embargo,
estas se han disuelto, pero no es el caso del pueblo hebreo. A lo largo de la historia, ellos se mantuvieron firmes, ya que creían que eran el pueblo escogido de Dios. El primer hebreo fue Abraham, que se convirtió en el primer patriarca. El patriarca está encargado de imponer las normas a su familia, ya que sería como un tipo de líder religioso. La primera base, que se conoce como derecho natural, viene precisamente de los hebreos. Estas historias referentes a ellos se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que sería el Pentateuco. En esta parte también viene incluido el Decálogo, que son los 10 mandamientos, en donde son como el tipo de normas morales. El Pentateuco contiene los siguientes tratados: el decálogo de ética, el código de alianza, el código de Deuteronomio, el código de santidad y el código sacerdotal. Una característica de esta cultura es que ellos aplicaban las normas sin fijarse en la cuestión política, religiosa o social. Como tal, la India tuvo varias aportaciones, más que nada por su legado de álgebra y aritmética. Como tal, también en la figura del pensamiento cíclico, en donde se destaca la figura del gran maestro o gurú. Como tal, igual existe resaltar la artística de sus esculturas y arquitecturas. Como tal, igual con una concepción de contextualizar una concepción diferente de las relaciones humanas, como tal, mediante esquemas de creencias religiosas y jurídicas a través del código de Manu, a fin de ordenar y organizar a la sociedad médica. Igual existe la mentalidad de judeo-cristiana o también la maometana. Como tal, igual la concepción jurídica de la India es en cuanto a una doctrina de Buda. Existe una característica constante despersonalizada del hombre hasta confundirse con la divinidad. Dos temas grandes fundamentales en su predicación: el dolor humano, la imperfección, la fugacidad de los bienes de terrenos. El predominio de la voluntad sobre el entendimiento sostiene que todo ocurre en el mundo de acuerdo a la necesidad regida por la ley. Les voy a hablar sobre la cultura china. Los chinos creían que su país era el centro de todo, por eso llamaron a su territorio como el país del medio. Por lo tanto, ellos hacían llamar las personas del reino del medio. La ubicación geográfica de China los mantuvo aislados durante mucho tiempo, ya que estaban rodeados de desiertos, del Himalaya y del Tíbet, del mar Chino y del mar Amarillo, al igual que de otros ríos y montañas. Esto no significa que no tuvieran un desarrollo económico con otras culturas, ya que mantuvieron relaciones con la India, Mesopotamia, Egipto y el Imperio Romano. Los chinos eran gobernados por emperadores, que a su vez gobernaban durante periodos conocidos como dinastías. La primera dinastía fue hace 2205 años antes de Cristo y fue la dinastía Xin. La última, la más reciente, fue en 1911 y es la conocida como la dinastía Qing. Los pobladores chinos practicaban la agricultura. En las tierras que estos trabajaban eran propiedad del emperador y este les cobraba el 10% de lo que produjeran como diezmo. Algo que diferencia a los chinos del resto de culturas es que estos no practicaban el derecho ni tenían leyes como tal, sino que practicaban los usos y costumbres, ya que creían que un ciudadano dependiera de sus derechos era algo inmoral. Los usos y costumbres a los que los chinos se apegaban vienen directamente del emperador y su voluntad. Los chinos creen, hasta el momento, que la familia debe ser mantenida en gran estima y que el padre de familia tiene el poder absoluto sobre esta. La filosofía china se divide en tres, pero antes de explicar las tres partes de la filosofía, hay que decir que existieron muchos filósofos importantes, como uno de los más conocidos es Confucio o su discípulo Meng Ke. La filosofía china, como ya dije,
tiene tres partes. La primera desarrolló temas fundamentales como el confucianismo, el taoísmo y el moísmo. La segunda parte de la filosofía tuvo choques filosóficos con la China medieval y con el budismo. Y en la tercera parte, el confucianismo se desarrolló aún más. El derecho musulmán está asociado con la religión islámica. El creador de la religión islámica fue Mahoma. Este engloba a los profetas que son Jesús, Abraham y obviamente Mahoma. Mahoma escribió el Corán a la edad de 25 años. El derecho musulmán tiene dos significados: el fiqh, que es estrictamente jurídico, y el sharia, que es un dogma, un moral o un rito. Existe una inseparabilidad entre la religión y el derecho, porque este profeta predica su religión, pero al mismo tiempo incluye una reestructuración social y normativa. El derecho musulmán engloba el derecho penal, que este mismo contiene normas que regulan los delitos de sangre, los delitos contra la convivencia social y los delitos contra la religión. Existe el derecho familiar, el derecho público y el derecho judicial. Para concluir, podemos mencionar que estas culturas nos dejaron muchos avances, no solo en el área cultural, sino también en el área tecnológica y, en nuestro caso, del derecho. Aunque sus usos y costumbres y leyes no sean vigentes hoy en día, son las bases de lo que conocemos hoy como derecho.